Vamos a ir a la palabra de Dios, ya que estamos de pie, hermano. Abre tu Biblia en la carta de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos la gloria a Dios. Amén. Mira la palabra de Dios lo que dice. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Hijos legales. A veces nosotros no nos damos cuenta, amados hermanos, de las cosas que tenemos hasta que no conocemos su historia y su fundamento. Vemos, hermano, a ese boxeador, a ese luchador, hermano, alzando su cinturón de campeón. Vemos a un atleta recibiendo su medalla, su galardón por quedar en ese primer puesto. Pero a veces no conocemos la historia que hay detrás de cada éxito. Hay sufrimiento. Hay de pronto, hermano, sacrificios. Un atleta, hermano, para poder hacer esa prueba que de pronto dura tan solo unos segundos o minutos. Un atleta, por ejemplo, hermano, para esa prueba en ese momento, no nos damos cuenta que hubo una historia de sacrificio. Tuvo que de pronto dejar de comer cosas, madrugar muy temprano, ¿cierto? Esforzarse, sacrificar muchas cosas para ese día que tenía que enfrentar esa prueba. Conocer la historia de lo que hay detrás de algo nos hace valorarlo. A veces nuestros hijos no comprenden la historia que hay en ese plato de comida que se sirve. Muchas veces el esposo o la esposa no sabe la historia que hay en esa bendición que se sirve en esa mesa. A veces somos como tan llanos en lo que nosotros vemos sin profundizar realmente qué es lo que hay, una historia de amor. Por ejemplo, llegamos a este templo y vemos, hermano, la adoración, la alabanza, la predicación. A veces vemos todo como tan bonito, tan perfecto, pero usted no sabe también qué historia hubo para que hoy usted pueda llegar a este lugar. Todos tenemos historia. Yo también te veo allí, de pronto con esa cara allí animado, esperando la palabra, otro la expectativa, pero estás aquí, pero tú también tienes tu historia. Y qué bueno es cuando podemos compartir esa historia, cuando alguien nos escucha, cuando alguien conoce nuestras raíces, nuestros principios. Qué bueno que usted sepa cuál es la historia, por ejemplo, de esta congregación, la historia de su pastor, de su líder. Todos tenemos una historia. La vida a veces se ve como tan perfecta en ciertos instantes. La gente no sabe que hemos pasado por sufrimientos. Manejamos a veces máscaras, ¿cierto? De sonrisa, de tranquilidad, de seguridad, cuando por dentro tenemos tantas angustias y aún de pronto heridas abiertas. Con este preámbulo, yo quiero decirte que hay una historia de amor muy grande para que tú seas llamado hijo de Dios. Todo el mundo dice: yo soy hijo de Dios. Y lo dice con una manera tan fácil, ¿no? Como sencilla, como si no hubiera una historia fuerte detrás de eso. Para ser llamados de hijos de Dios, hermano, hubo una muestra de amor tan grande que tú y yo no nos alcanzamos a imaginar. Somos hijos de Dios no porque simplemente nacimos, que eso es lo que cree mucha gente. Mucha gente cree que es hija de Dios por el hecho de existir. El hecho de que tú existas no te hace hijo de Dios. El existir te hace criatura de Dios. Y eso es muy diferente. Todos somos, cuando nacemos, criaturas creadas por Dios.
Pero Dios no quiere que seamos una simple criatura, alguien creado, un ser creado. Él quiere que seamos hijos. Cuando tú vas creciendo, a medida que vas, hermano, formándote en tu crecimiento físico, espiritual, intelectual, hermano, cada vez te haces más lejos de Dios a causa del pecado. Cuando el pecado llegó a la tierra por la desobediencia, el hombre quedó apartado de la presencia de Dios. Y todos nacemos como criaturas. Yo le invito a que diga: nací como criatura. Cuando naciste como criatura, quiere decir que Dios a ti te formó. Eres creado por Dios, eres formado por Dios. Pero Dios no quiere que tú solamente seas criatura, sino que seas hijo. Y ahí es donde se hace una diferencia muy grande entre la criatura y el hijo de Dios. Nosotros sabemos, los que tenemos hijos, que nuestros hijos tienen un derecho a ser llamados hijos de nosotros, tienen un derecho a nuestra protección, tienen derecho a una herencia, porque están debidamente registrados. Por ejemplo, esa bebecita está registrada. Hay un papel donde dice quién es su mamá, quién es su papá, o cuáles son sus apellidos, y eso la hace parte de una familia y está registrada. Y a medida que ella crece, va adquiriendo, o más bien demandando, sus derechos como hija, y va a tener también obligaciones como hija. La gente no quiere ser hija de Dios. Les encanta decir que son hijos de Dios, pero a un Dios como padre alejado de Él. O sea, Dios es mi padre, yo soy hijo de Dios, pero yo no quiero que mi padre me diga nada, yo no quiero obedecer a mi padre, yo no quiero que mi padre me exhorte, no quiero que mi padre me corrija. Qué triste es tener un padre que no lo corrija a uno, que no le diga las cosas. Y para que tú seas llamado hijo, hubo derramamiento de sangre. No fue fácil el ser registrados nosotros, utilizando el término de registro, para ser legalmente hijos de Dios. No fue tan sencillo como ir a una notaría y pagar un registro, poner una huella y salió. No, hubo un sacrificio de amor. Para ser llamados hijos de Dios, detrás de ese título de hijos hay una historia tremenda. Y esa historia está marcada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aquí cuando Juan escribe esta carta, me gusta cómo empieza ese versículo 1 ahí en el capítulo 3. Y léelo conmigo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Escucha esto. Cuando dice mirad, analiza esto. Tú tienes que comprenderlo. Debes estar atento de que para que tú seas llamado hijo de Dios, hubo un gran amor del Padre. Pero aquí hay algo interesante, y es que entonces, ¿Dios es Padre? ¿Dios es Padre? ¿Sí o no? Dios es Padre, pero Él hizo una manifestación de amor para que Él como Padre no fuera Padre, sino para que tú como criatura fueras hijo de ese Padre. No sé si me estoy haciendo entender. Dios es Padre, pero la gente cuando nace no es hijo de ese Padre. Pero Dios como Padre quiere que todos seamos hijos de Él, registrados y sellados con la sangre de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo eso? Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar y decir, bueno, yo soy hijo de Dios, hermano, realmente es que Dios nos ama mucho. Y Dios quiere que tú entiendas que tu posición como hijo, yo no sé si hay alguien aquí, tu posición como hijo te hace especial para Dios. ¿Y cómo se hizo esto? Entendiendo
entendiendo desde el punto de vista de que todos somos criaturas, vea lo que dice el mismo Juan, pero en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 12. Esto es lo que la gente no ha entendido, el mundo no ha entendido. Y hoy que usted está aquí, usted de pronto ya entregó su vida a Cristo hace mucho tiempo, pero es bueno que lo recuerde. De pronto, si usted llegó por primera vez, es bueno que lo entienda para que salga hoy siendo hijo. En Juan 1:12, escuche esto. En Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, escucha ahí, léalo, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos, resalten, a los que le recibieron y a los que creen. ¿Qué es recibir y creer en el Señor? En el Señor Jesucristo. Recibirlo es querer que Él entre a nuestras vidas. Pero esto no sucede como por arte de magia. Tenemos que conocer la historia. Cuando el hombre pecó, quedó destituido de la presencia de Dios. Y cuando nosotros estamos sin Cristo como simples criaturas, nosotros hacemos cosas malas que se llama pecado. Y cuando nosotros hacemos las cosas malas que se llaman pecado, nuestro Padre no es Dios. Acá es donde nos golpea esto duro. Nosotros sin Cristo, nuestro Padre, ¿quién era? Le da uno como temor decir, ¿cierto? Porque nuestra mente no lo cuadra. Porque desde que nacemos decimos que somos hijos de Dios, pero no. Cuando estamos sin Cristo pecamos y no somos hijos de Dios. Somos hijos del diablo. Pastor, eso no me gusta. No es que no te guste, o si te guste, es la realidad. Volvamos a Primera de Juan. Vamos a estar así que tenga esas dos. Primera de Juan. Volvamos a Primera de Juan. Allí en el capítulo 3, versículo 8. O sea, la intención de esta enseñanza hoy es que usted salga feliz entendiendo que usted es hijo de Dios, que usted ya no es hijo de Satanás. ¿Qué tal, no? Mucho gusto, mi nombre es Carlos Gutiérrez, hijo de Hasatán. O sea, eso no le gusta a uno, ¿no? Hola, mucho gusto, soy Carlos, hijo de Dios, siervo del Señor Jesucristo. Eso cambia la presentación. Amén. Lo que dice 3:8 o 3:7. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, cuando dice el que hace justicia, es el que ha sido lavado por la sangre de Cristo y ama los mandamientos de Dios y los obedece. El que se arrepintió de su pecado. El que hace justicia es justo como Él, o sea, como Jesucristo es justo. Escucha el versículo 8. El que practica el pecado, ¿está ahí? Yo no sé si está ahí. El que practica el pecado es de quién. ¿Sabes que esto no nos gusta? Pero aquí acá entonces estamos, si te gusta o no te gusta. Tú tienes que conocer la verdad. El que practica el pecado, ¿de quién es? ¿Lo estoy diciendo yo o la palabra? Bueno, porque eso es importante, ¿no? No, es que el pastor allá se levantó y se pegó una inventada tremendo. No, está en la palabra. Amén. Sí, tengamos cuidado de eso. El que practica el pecado es del diablo. Porque ¿el diablo qué? O sea que, porque la persona sin Cristo es del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque peca. ¿Peca como quién? No, peca como quién. Pero le falta algo. ¿Peca como quién? ¿Cómo?
¿Sabes muy bien cómo, no, Ana? Como su padre el diablo. El que peca hace las cosas de su papá. Ahora, si usted es de Cristo, usted hace las cosas ¿de quién? De su papá. El que ahora usted sabe que es Dios y que es santo, que es justo y que es bueno. Mira que hay algo interesante con los hijos. La mayoría de los hijos copian a sus padres. ¿Sí o no? Yo me acuerdo, hermano, cuando niño me ponía los zapatos de mi papá, las corbatas. A mí toda la vida me gusta usar corbata, hermano. Y yo veía a mi papá cómo se hacía el nudo de la corbata. Y en ese tiempo se hacían unos nudos, pero una cosa es que es grande los nudos, hermano. Y yo me hacía el nudo, yo me aprendí el nudo de la corbata. Y yo caminaba con mi papá, yo me senté con mi papá, jugaba a ser mi papá. Y comencé a copiar ciertas características de mi papá. ¿Los hijos copian cosas de su papá o no? Por lo general, un padre borracho tiende a tener un hijo borracho. Un padre fornicario, por lo general sus hijos son fornicarios. No, pastor, este no es mi caso, gloria a Dios. Copiamos la vida de alguien, pero copiamos lo de nuestro padre. Entonces síguelo leyendo. Por eso la gente sin Cristo, no se lo olvide Juan 1:12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que los que no reciben a Cristo, los que no creen en su nombre, creer tiene un fundamento bien importante para su vida. Creer no es decir, ay, yo creo en Jesucristo, porque los mismos demonios creen y tiemblan. Cuando tú dices creo en Jesucristo, es que tú obedeces a Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quieres seguir leyendo este pedacito conmigo? ¿O está asustado? No se asuste, esta es la verdad y la verdad nos hace libres. Yo le digo algo, este tipo de enseñanza no la escuchamos muy seguido en muchos lados. Pero es que hasta que no tengamos la verdad clara en nuestros corazones, no vamos a amar el sacrificio de Jesús. Entonces, el que practica el pecado ¿es de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Apareció. Para eso apareció Yeshua. Para eso apareció Jesucristo. Para deshacer las obras del diablo. Vea esto. O sea, comience a pensar la historia. Hay una historia yo soy hijo de Dios y hay una historia detrás de esto. El pecado, Satanás destruyendo al ser humano. Yo soy criatura, era hijo del diablo, pero para eso apareció Jesucristo, para deshacer de mi vida. No sé si lo está entendiendo. Porque es que el problema es cuando usted lo pone para terceros. Uno de los problemas graves de la vida es poner todo para terceros, como para terceras personas. Usted prende las noticias, no sé si le pasa. Entonces, que mataron a alguien, ¿no? Por robarle la cicla. ¿Usted qué dice? Terrible, ¿no? Pero eso es a esa persona. A mí nunca me va a pasar. Se muere un vecino. Ay, se murió don Benito. Terrible, se murió el viejo. Así dicen. Y como no hay muerto malo, descansa en la paz del Señor. Pero ¿quién sabe cuál Señor? Entonces, escuche esto. Nosotros debemos entender, hermano, yo siento como Dios me está hablando. Nosotros debemos entender que Jesucristo vino para deshacernos las obras del diablo solamente para la señorita que está atrás. Usted no vea eso como terceros. Ah, es que vino por los pecadores. O sea, vino por usted, no por mí. ¿Sí me hago entender? Todo es de terceros, ¿no? Se murió don Benito, yo nunca me voy a morir. No, yo también me voy a morir, estoy haciendo fila. Don Benito se adelantó.
Jesús vino, Jesús se hizo hombre para deshacer las obras del diablo de todo el mundo. Pero esto específicamente es individual, para deshacer las obras del diablo que había en tu vida, que hay en tu vida, que hubo en mi vida. Mira, por ejemplo, tú lo sabes, yo lo he dicho como testimonio. ¿Qué tipo para borracho yo? Borracho, hermano, mi vida no me la imaginaba sin licor. O sea, yo prefería que faltara la sopa antes que el trago. Pero el Señor vino a mi vida y ¿qué pasó? Decir esa obra satánica que había en mi vida de destrucción. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cómo es esto de nacido de Dios? Cuando usted nace, cuando su mamá, hermano, rompió fuente y usted sacó la cabeza, hermano, y salió, ¿usted es nacido de Dios? ¿Qué es? Criatura. Usted es nacido de Dios cuando ha confesado su pecado, cuando usted reconoce que necesita un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo, y que usted quiere tener una vida justa delante de Dios. En ese momento usted nació de nuevo. Ese se llama el nuevo nacimiento. Por eso dice ahí en el versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios, escúchelo por favor, léalo, sigue haciendo lo que se le venga en gana. ¿Sí dice así? Todo el que es nacido, ya uno iba a decir amén, ¿no? Todo el que es nacido de Dios no hace pecado. ¿Por qué? Comience a analizar. Es algo que se cae por su peso. Porque si yo practico el pecado, ¿soy nacido de Dios? ¿Soy de quién? Pero si yo ahora soy nacido de Dios, ¿qué le digo al pecado? ¡Fuera! Y comienzo a andar con Cristo. Soy nacido de Dios. Soy hijo de Dios. ¿Hay un aplauso? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Hoy usted sale entendiendo algo básico. Esto se llama doctrina básica. ¿Lo seguimos leyendo? Versículo 9 de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos nacieron de Dios? ¿O cuántos quieren nacer hoy en Dios? Por medio de Cristo. No practica el pecado. Ahora, no practica el pecado, ¿por qué? Porque voy a sufrir. Hoy precisamente comentaba esto. Hermano, a mí me pueden poner la botella de trago ahí al frente. Satanás es tremendo, pero Jesús vino y deshizo las obras del diablo. Pero mire lo siguiente: yo ahora no peco, no porque yo sea lo suficientemente fuerte. Acá usted va a tener paz en su corazón. Porque a veces la gente dice: pero ese pastor, refiriéndose a cualquier pastor, no a mí, los pastores tan chéveres, no tienen luchas. No, nosotros también tenemos luchas, tenemos batallas. Pero ¿sabe yo qué reconocí, hermano? Que yo necesitaba ser libre y aborrecer el pecado como Dios aborrece el pecado. Es muy diferente cuando tú luchas contra algo que te atrae. Yo le pedí al Señor que me hiciera libre, porque yo quería que mi vida verdaderamente la viviera como hijo. Y soy libre del pecado, ¿por qué? Porque le entregué la vida a Cristo y su Espíritu. El Espíritu Santo es el que rompe las cadenas y nos hace fuertes para resistir al pecado. Y yo sé que si usted le pide a Dios lo siguiente, yo le daré un consejo, ore así: Señor, que yo aborrezca el pecado como tú lo aborreces, porque Dios aborrece el pecado. No sé si usted sabía. ¿Usted sí sabe que Dios aborrece o no? Dios aborrece el pecado. Entonces, cuando usted tiene el Espíritu Santo y esa debilidad usted se la pone al Señor como hijo, y dice: Señor, yo como hijo, yo no quiero pecar más, pero con mis fuerzas no puedo.
Yo necesito que tú me des fuerzas con tu espíritu y que yo aborrezca el pecado. Que cuando yo vea eso, cuando yo pruebe eso, cuando yo oiga eso, sienta rebote. Usted diga que me dé vómito, que sienta náuseas, que aborrezca el pecado. Porque ahora yo no soy hijo del diablo, yo ahora soy hijo de Dios. Yo ahora soy diferente, soy nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora sigue ahí en el nuevo, entonces dice: porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos quieren dejar el pecado? Dígalo con fe. ¿Cuántos quieren dejar el pecado? Usted puede por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Usted lo anhela, Dios se lo da. A su nombre. Porque la simiente de Dios, o sea, los hijos de Dios, permanecen en él. O escuche esto: y no puede pecar. Qué interesante, un nacido de nuevo en Cristo no puede pecar. Este no puede pecar, no lo entienda así: usted no puede pecar o lo castigo. No, usted no puede pecar porque su naturaleza aborrece el pecado. Usted ahora es de Cristo, hermano, y le ponen el pecado al frente de usted. Dice: no, yo no puedo pecar, o sea, yo ahora soy hijo, no puedo. Hay algo que lo hace rechazar eso. Y es el Espíritu Santo obrando en su vida. No puede pecar, no puede, pero porque tiene una relación íntima con el Señor. Versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y léalo. ¿Y lo qué es? O sea que en este mundo, esto le va a cambiar a usted el pensamiento. Cuando usted va caminando por la calle, frente a usted está pasando una cantidad de gente, la cual algunos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. En su oficina, en su universidad, en su colegio, dentro de la iglesia, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Pastor, dentro de la iglesia. Sí, claro. Sí, Señor. Dentro de la iglesia. ¿O es que Judas no estaba en el ministerio de Jesús? ¿Usted cree que Judas fue hijo de Dios? ¿Sí o no? ¿Fue creado por Dios? Pero hijo de Dios nunca fue. Jamás fue. Porque su padre, ¿quién era? El diablo. Judas fue homicida desde el principio, pero anduvo con Jesús. O sea que dentro de la iglesia usted también tiene que tener cuidado. ¿Este es hijo de Dios? ¿Este es hijo del diablo? ¿Quién soy yo? Dirá usted: ¿y tú quién soy? Pues usted en oración y su relación con Dios, usted sabe en este momento en qué situación se encuentra. Y en esto se diferencian, pongan atención. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. ¿Qué es hacer justicia? Se lo dije hace un rato. ¿Qué es? Obedecer a Dios. El que no hace justicia, esto es tremendo, hermano. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero hay mucha gente que dice: ay, yo soy hijo de Dios, pero roba. Yo soy hijo de Dios y es adúltero. Yo soy hijo de Dios y secuestra. Yo soy hijo de... Estás en un error grave. Creo que estás equivocado en el concepto de cuál es tu Dios. El Dios bíblico es santo, 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 Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, póngale atención. Versículo 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
Mira que aquí habla de Caín y ya seguimos en el Evangelio de Juan. No como Caín. Dios aquí permitió poner de ejemplo a Caín. ¿Caín fue creado por Dios? ¿Sí o no? ¿Pero por qué dudan tanto? Voy a hacerle estas preguntas. ¿Hitler fue creado por Dios? Ay. ¿Qué otro tipo bien malo puede usted pensar? Carajito, ¿fue creado por Dios? ¿Son hijos de Dios? Ya estamos entendiendo bien. Caín lo nombra aquí, no como Caín, vean. O sea, acá el Señor está diciendo: no sean como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y sabe por qué lo mató? Ahí dice: porque Abel en sus obras era ¿qué? Justo. O sea, va a haber gente que a ti te va a atacar, te va a perseguir por ser hijo de Dios. Ay, se volvió chupabaldosas. Ay, el pandereta. Le lavaron el cerebro. Ay, el beato. Y soy hijo de Dios. Y amo a Dios. Y conozco la historia. Para ser hijo, entregó a su único hijo, a Jesucristo, para que muriera por mí en la cruz. Yo no lo merecía, pero Él quería que yo fuera hijo legal. Y para ser hijo legal debía haber derramamiento de sangre. Juan, volvamos allá. Evangelio de Juan. Estamos en Juan 1:12. ¿Y ya? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos hoy quieren recibirlo? ¿Cuántos quieren creer sabiendo que es obedecer? Entonces usted va a ser hijo de Dios. Pastor, es que yo estoy hace años. Pues siga así. Mire que no caiga, no vuelva atrás. Les dio la potestad. ¿Qué significa potestad? Le dio un derecho, le dio un privilegio, le dio un título, le dio una legalidad, le dio la potestad de ser hechos. Porque antes éramos hijos de ¿quién? Tan feo eso, ¿cierto? Juan 3:16. Porque de tal manera, de una manera que no alcanzamos a entender, amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Y comience a entender esto. El mundo, ¿cuántas personas tiene hoy? Muchas. ¿Cuántas tiene? Va para 8,000 millones de personas el día de hoy. El Señor Jesucristo fue entregado por su Padre. Esa es la historia que hay detrás para que tú seas llamado hijo. Jesucristo fue entregado, dio su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por el mundo. Hoy 7,500 millones de personas. Pero le hago una pregunta: los 7,500 millones de personas que hay hoy en el mundo, ¿son hijos de Dios todos? ¿Por qué? Porque no reciben ni creen en el Señor Jesucristo, sino que la mayoría de ellos son hijos de ¿quién? Pero vea que el Señor entregó a su Hijo Jesús por todos. ¿Cómo se llama ese todos? El mundo entero. Pero mire cómo se va cerrando ese conjunto. Mire cómo se va cerrando este conjunto, hermano. No se pierda esto. ¿Usted se acuerda por allá en párvulos que le enseñaron los conjuntos? ¿Acuerda de eso? Había un conjunto universal. Y de ese conjunto universal a usted le decían: saque un subconjunto. O sea, de ese conjunto grande saque un conjunto pequeño. Del conjunto de frutas saque un subconjunto de las frutas que son manzanas. De ese conjunto que son manzanas saque un subconjunto de las manzanas que son verdes. De ese subconjunto que es de las... Ya sé. Dios murió por todo un conjunto universal. ¿Cuántos dicen amén? Un conjunto universal que se llama mundo. ¿Están conmigo? ¿Lo estamos entendiendo? Dio a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios ¿a quién?
al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, de ese conjunto comenzó a sacarse el subconjunto, los que creen. La salvación está abierta ¿para quién? Para todo el mundo. Pero de ese todo el mundo no todos van a creer, sino que algunos van a creer. Y los que van a creer van a ser llamados hijos de Dios. Y si es hijo de Dios, vea lo que sigue: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos vida eterna, no por ser religiosos, no por saberme un versículo, sino porque he recibido a Cristo, he creído en Él, soy cambiado, soy transformado, aborrezco el pecado, resisto al diablo, camino con Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que me da vida eterna, Él es el que me da salvación. A su nombre. Entonces dice el versículo 18, porque ese versículo 18 a la gente casi no le gusta leerlo. El que en Él cree, o sea, el que es hijo, ¿cierto? Confirmado con la sangre ¿de quién? De Yeshua. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuántos han creído? Entonces usted al creer es nacido ¿de qué? De nuevo. ¿Pero por qué? Porque recibió a Cristo y lo obedece, camina con Él. Usted se arrepintió del pecado, usted ese hombre sí. La palabra me muestra que los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, bueno, una cantidad de gente no hereda el reino de Dios. Entonces si usted no está casado, ¿qué hace? Se casa. Se dice, no, yo no quiero ser fornicario, mija. ¿Usted es hija del diablo? Entonces ella le dice, no, yo soy hija de Dios, yo también, casémonos. Entonces usted se acerca, pastor, ¿qué vamos a hacer para cuidar? Acá el otro está diciendo así, y el otro, ¿y yo para qué vine? A su nombre. ¿Sí o no? Las cosas como son. Se tenía que decir. Entonces, pero el que no cree, o sea, el que dice, eso es mentira, yo soy hijo de Dios, todos los que se mueren se van ¿para dónde? Al cielo. Otros dicen, eso cuando uno se muere, se acabó todo. Y este es un punto interesante. Pastor, todo lo que dice la Biblia es mentira. Uno cuando se muere no pasa nada, se queda dormido, se acabó todo. Otro dice, no, cuando uno muere reencarna. Hay otros peores, ¿no? Eso reencarna. Y si se porta mal, reencarna en una cucaracha. No, eso es ser uno muy... No es su nombre. La reencarnación no existe. Y hay vida después de esto. Vean lo que dice Hebreos 9:27. Establecido de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso ¿hay cielo? ¿Hay infierno? ¿Hay vida? ¿Hay un juicio? ¿O usted va a ser cucaracha? Hay un juicio. A su nombre. Volvamos ahí al versículo 18, Juan 3:18. El que cree no es condenado. ¿Por qué no es condenado? Diga, porque ahora soy hijo. El que no es hijo no puede ser salvo. ¿Será que Dios quiere que todos sean salvos? Entregó a su hijo por todos, pero todos quieren ser salvos. Dios, vuelvo y le pregunto, ¿Dios quiere que todos sean salvos? ¿Pero todos quieren ser salvos?
¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que a la luz. Aman más al diablo que a Dios. El que no cree, oiga, escuche esto, el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el que no cree en el Señor, el que no quiere ser hijo, de hecho ya está ¿qué? Pero en este momento ¿se podría arrepentir esa persona para no estar condenada? Claro. La salvación hoy está vigente. Ya ha sido condenado porque no ha creído. Vea, acá no dice que tiene que creer en Buda. Más terrible eso. Porque no ha creído en el nombre, escuche esto, del único Hijo de Dios. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Ahora, ¿qué hizo Jesucristo para que seamos hijos de Dios? ¿Qué hizo? Entregó su vida en la cruz para pagar nuestros precios de pecado. O sea que ser hijo de Dios no es como tan, ay, yo soy hijo de Dios, ay, qué chévere, eres hijo de Dios, ay, yo también. Conozca la historia y conozca por qué es importante creer en Jesucristo y que es ser hijo de Dios, que es ser nacido de nuevo a su nombre. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Quién es el de las tinieblas? ¿Quién? El diablo. O sea, está Cristo, la luz vino, pero la gente amó más ¿a quién? Al diablo. Ahorita si hiciéramos una encuesta, ¿cuánta gente está más en una iglesia y cuánta gente está en un motel, en una taberna, en una cantina? ¿Cuál cree que gana la estadística? Porque aman más de qué. ¿Acaso nosotros no estuvimos ahí también? Por eso lo importante es predicarle a otros, decirle, mira, Cristo es real, tu vida en pecado está terrible. Con amor predicarle a la gente, pero hacerle ver que hay un cielo y un infierno y una condenación. Tenaz esto. Pero la gente amó más las tinieblas de la luz. ¿Por qué aman más las tinieblas? Ahí lo dice. ¿Por qué? Porque sus obras ¿qué? Pues porque sus obras eran malas, o sea, porque era pecado. Cuando el pecado está en la persona no puede. Cuando la persona no quiere cambiar, recibir a Cristo, ser hijo de Dios, no puede amar a Cristo. Le parece harto, le parece terrible, le parece bochornoso. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, o sea, Yeshua, y no viene a la luz, o sea, Yeshua, para que sus obras no sean reprendidas. Qué hermoso esto. Cuando tú llegas a Jesús, Jesús te recibe con amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero te arranca eso que era obras malas, que era pecado, y a veces nos va a incomodar, nos va a doler. Nosotros no queremos salir de la comodidad, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados que nos digan, no, todo bien, dijo el pibe un día. Oiga, en el año de 1994 el pibe Valderrama dijo todo bien, y perdimos el mundial. O sea que estaba todo mal, todo mal. A nosotros nos gustan que nos digan todo bien. Ay, se emborrachó, todo bien. Se gastó la plata de su bebé, todo bien. Tiene otra mujer y su esposa lo pilló, todo bien. No, todo mal. Re mal, hermano. ¿Y qué va a hacer Jesucristo con nosotros? Nos va a confrontar con amor, sí, pero con legalidad. Y nos va a decir, mira, esto está mal en tu vida, esto está mal en tu vida, y tiene que ser reprendida esa obra. Y tú tienes que decirle, sí, Señor, yo soy el barro y tú eres el alfarero. Fórmame, moldéame, arranca de mí lo que no sirve. A su nombre. Oiga,
Oiga, versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ya nuestras obras no son hechas en el diablo, sino ahora en Dios. Soy justo, me esfuerzo por ser santo. Es duro, pero tú tienes que pararte a mirar. Como yo te lo he dicho, yo llevo ya, voy para casi 30 años en el evangelio. Yo todavía no lo puedo creer, cómo pasa el tiempo. Pero yo tengo que mirar atrás, y si mi vida no ha cambiado, sigo igual, gravísimo. Pero cuando tú miras atrás y dices, uy, yo era, chévere, ¿cierto? Y que el amigo suyo, su pariente, un familiar, su vecino diga, uy, ¿usted cómo ha cambiado? Usted ya no toma de verdad. No, ¿por qué? Porque ahora soy de Cristo. Oiga, y usted ya no le pega a su esposo. No, yo ya no, ya no. Oiga, ¿por qué? Porque ahora soy de Cristo. Porque las obras ahora están hechas ¿en dónde? En Dios, en Cristo Jesús. Yo lo amo, Él me ama, Él me fortalece. Si caigo me levanta, Él me exhorta, me reprende, me anima a seguir adelante. Pero esto valió sangre para ser llamados hijos de Dios. Esto no es de soy hijo de Dios. Esto tiene una historia profunda. Volvamos allí un momento al libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4. Versículo 4. Oh almas adúlteras. ¿Sí estamos ahí? Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cuando habla del mundo, habla es amar el pecado. Si yo sigo siendo amigo de la borrachera, ¿me vuelvo hermano de Dios o me vuelvo contra Dios? Contra Dios. Porque ahí lo dice, léalo a usted. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, o sea, amigo de las tinieblas, amigo del pecado, se constituye en enemigo de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Sed pues, ¿qué tenemos que ser? ¿Está ahí? Imitadores de Dios. ¿Qué hacía usted cuando niño? ¿Qué hacía yo? ¿Imitar a quién? Ahora yo voy a imitar a Jesús. Ya tantos años imitando al diablo. Ya me cansé. Ya no voy a imitar más al diablo. Ahora soy imitador ¿de quién? ¿Cómo qué? Como hijos amados. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Usted tiene que andar como un hijo amado. ¿Imitando a quién? A Jesucristo, imitando a Dios. Hombre, voy a hacer lo bueno. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, nosotros tenemos que comenzar a vivir una vida totalmente opuesta a la que llevábamos antes. Eso nos hace ver que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Ahora sí, en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Escucha esto, los injustos, o sea, los que no han sido justificados, los que no han creído, los que ahora no son de Cristo. No se equivoque, las criaturas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes van a heredar el reino de Dios? ¿Quiénes van a heredar el reino de Dios? ¿Los quién? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¡Wow! ¿Cuántos son hijos del diablo? Véngalo, ministro. A su nombre. ¿Quién vive?
No se equivoquen, miren lo que dice aquí Pablo. No se equivoquen. ¿O es que acaso usted no sabe que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, los hijos del diablo. No erréis. Y acá hay una lista de lo que practican los hijos del diablo. ¿Le gustaría saber esa lista? Ni los fornicarios, ni los idólatras, los adúlteros, casado pero con una aquella. No se equivoquen. Ay, oiga, hay gente tan descarada. Pastor, es que usted no sabe. Yo me casé sin amarla. Y ahora, después de 40 años, al fin conocí a la mujer de mis sueños. Ella sí es, pastor. No fregues. A su nombre. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán. Porque son hijos de ¿quién? Porque practican ¿qué? Pero ahora usted es hijo porque practica justicia. Wow. Pero mire el poder que hace Dios en nuestra vida. Escuchen esto, versículo 11. Esto erais. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Si yo era, ¿qué puedo hacer? Eso era yo. Yo no sé de ese listado usted qué era. Qué bueno que era. Pero el problema de ese listado está, si es. Hoy está tiempo de ser ¿qué? Porque Dios le está hablando con amor. ¿No es bueno el Señor? Pero cuando yo leí este listado y encontré que yo estaba ahí, ¿por qué pude ser transformado? ¿Por qué creen ustedes? Porque lo acepté. Muy bien, y acepté mi estado. Hombre, yo no me puse a decir, uy, no, esto no, en la otra página. No, no, eso está escrito, está ahí. Ahora, si usted es sincero con Dios, ahí donde está sentado, en su vida actual, que usted quiere ser hijo, ¿cuántos quieren ser hijos? Pero usted tiene que ver que ese listado es importante, porque es la práctica del pecado que no le permite ser hijo, pero que el Señor le quiere hacer libre. Porque usted está aquí, si usted está aquí esta noche, es porque Dios quiere decirle que usted está llamado a ser hijo. Y hay algo ahí. Uy, no hay ninguno. Gloria a Dios. Pero si hay alguno, dígale: Señor, yo quiero ser hijo y tú me vas a ayudar a salir de esto. Tú me vas a librar de esto. Tú vas a romper esta cadena porque yo quiero amarte. Y cuando usted dispone su corazón así, el Señor comienza a obrar en su vida. Es algo tremendo, hermano. Es algo espiritual que uno no entiende cómo es que sucede. Pero usted se dispone su corazón y uy, hermano, el Señor comienza a obrar. ¿Cuántos dicen amén? Y que usted pueda decirlo del 11. ¿Esto erais? Algunos. O sea que la iglesia está llena de ¿qué? Usted ya lo sabe. Muy bien, hermano. Hermano Carlos, ¿está lleno de qué? De ex. Qué terrible la congregación, ¿no? Llena de ex. Ex ladrones, estafadores, ex borrachos, ex adúlteros. Hoy no soy la iglesia, sí, somos ex. Ahora somos hijos. Hijos de Dios, renovados, libres del pecado. Hablen lo que quieran. Eso fui. Usted puede decirle al que sea, sí, hable lo que quiera. Y es más, usted le puede decir a alguien y háblelo bien duro, para que vea la gloria, se vea la gloria de Dios, de que Él sí cambia y transforma vidas. Hay una historia, ¿cierto? Para ser llamados hijos de Dios. Por todos estos pecados y más, usted puede ver todo: la brujería, la hechicería, la gorería, toda la cantidad de pecados. ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Entregó su vida por ti y por mí en la cruz, para que su sangre nos lave
para ser santificados, para ser justificados, y por medio de su sacrificio poder decir: soy hijo de Dios. Un atributo, una potestad que no merecemos. No la merecemos. No la merecemos, yo no merezco eso. A mí me parece inmerecido ser hijo de Dios, porque es que es inmerecido. Por eso es por gracia. No porque nosotros lo mereciéramos, sino porque Él nos amó. Y amó todo el mundo, pero saber que la gente le da la espalda. Venga, camine, lo invito a la iglesia. No, qué jartera. Vaya usted solo. Yo le conté lo de la lavada de cerebro, ¿cierto? Se lo aprendí a un pastor y eso me ha servido para toda la vida. Oiga, pero es que usted desde que va a esa iglesia le lavaron el cerebro. Así le dicen a uno, ¿cierto? Es que le lavaron el cerebro. Usted tiene que decir: sí, me lo lavó Jesucristo con su sangre, porque bien sucio lo tenía. Estaba sucio, corrompido, pero ahora Él me ha lavado con su sangre. Eres hijo de Dios, obedece a Dios. No vuelvas a escuchar a ese que fue tu padre. Cristo lo venció. Cristo venció al diablo. Y si tú crees en eso, el diablo ya no tiene poder sobre tu vida. Ciérrale la puerta al diablo. Y cuando venga a golpearte, resístelo. De fuera acá, porque mi vida, mi casa, todo mi ser, mi alma, mi corazón, le pertenecen al que me salvó, a Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y yo te invito allí que en oración, si tienes pecado en tu vida, no sacas nada con ocultarlo. Hay pecados ocultos. De pronto no lo saben en tu familia, de pronto no lo saben aquí en la iglesia, pero hay uno que sí lo sabe, y es Dios. Y Dios hoy te dice que te ama, que te arrepientas y que Él te quiere hacer libre de ese pecado. Que Él te amó tanto que dio su vida por ti en la cruz. ¿Por qué no te acercas a Él? Y allí dile: Señor Jesús, hoy confieso que soy pecador. Díselo allí. De pronto te duele reconocerlo, pero si lo reconoces de corazón, algo nuevo va a pasar en tu vida. Dile: Señor, soy pecador. De ese listado que leímos, tú sabes lo que está mal en mi vida y yo lo sé, pero tú sabes que te amo, pero tú me amaste primero. Hoy hazme libre del pecado. De pronto hay alguien que ha luchado contra ese pecado toda su vida y no ha podido, porque ha sido con sus propias fuerzas. Y hoy el Señor te dice: no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Dile: Señor, yo necesito de tu Espíritu. Yo necesito que me cambies. Dile: Señor Jesús, hoy acudo a tu sangre. Lávame con tu sangre. Ayúdame, Señor, a obedecerte. Yo no sé cuántas veces has caído, hermano, pero dile: Señor, hoy levántame una vez más. Quiero seguirte, quiero amarte. Quiero, Señor Padre, expresarte con mi obediencia que te amo. Yo quiero la vida eterna, dígase. Enséñame a amar tus mandamientos. Enséñame, Señor, a obedecerte. Y si hoy usted está haciendo esta oración con fe, confiese el pecado. Confiéselo ahí donde está, o los pecados que usted tiene, porque usted lo sabe. A veces se siente hasta avergonzado de saber que ha fallado a Dios, pero hoy el Señor le está hablando con amor. Yo soy el que te puedo hacer libre, porque yo fui, dice el Señor Jesucristo, el que ya venció, y puedes estar en victoria conmigo. Hijos de Dios, hijos de Dios, hermano, por la sangre de Cristo. Tú ya no vas a estar en tinieblas, sino en la luz.